poder llegar a ser un líder. So, veamos la definición, convicción. El Google Dictionary, una definición general, define convicción como la seguridad que tiene una persona de la verdad o certeza de lo que piensa o siente. Esta es una definición general de convicción según el diccionario virtual Google. Todos tenemos ciertas convicciones. Todos deberíamos de actuar en nuestra vida bajo ciertas convicciones. Para aquellos que vivimos en Estados Unidos, desafortunadamente, estamos experimentando y viendo cómo en lo que es la parte política de nuestra nación aquí en Estados Unidos, las convicciones de un partido político, si perteneces al partido demócrata o si perteneces al partido republicano, o a veces hay otras variaciones, cómo a veces ciertas convicciones de algo nos puede llevar a ciertos extremos. ¿Por qué? Porque hemos llegado a creer tan de lleno, tan de cerca, algo que nos entregamos de diferentes maneras a vivir, a ser parte de aquello a lo que hemos llegado a creer o tenemos la certeza de que así es y que así debe de ser. La religión, a veces las convicciones religiosas nos llevan a vivir una vida exactamente según esa convicción. La cultura también determina y nos hace poder vivir esa certeza, esa seguridad, esa convicción de aquello que nosotros pensamos y creemos que así debe de ser. ¿Qué de la palabra de Dios? La palabra de Dios nos habla de la convicción también. Por ejemplo, allí en Hebreos 11, el versículo 1, dice, ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esta definición es muy interesante desde el punto de vista bíblico, y es porque cuando nos enfocamos en las dos palabritas, fe y convicción, y las exploramos un poquito más, vamos a llegar a ver que la palabra fe, que proviene del hebreo amun, que es verdad, y del griego pistis, que es creencia, y cuando vemos que la fe es creer, y comenzamos a tratar de entender lo que esto significa, la palabra certeza o convicción en el griego, que es elonkes, proviene de la palabra upóstasis, que quiere decir título de propiedad. En otras palabras, convicción, desde su raíz original griega y de la palabra de donde viene convicción o certeza, como lo dicen otras versiones de la palabra de Dios, viene de la palabra título de propiedad. En otras palabras, estar convencido de algo, tener convicción de algo, es como tener en tus manos el título de propiedad que has adquirido. Yo puedo decir que soy dueño de una casa, puedo decir que soy dueño de un auto, pero eso no es certero, eso no es verdad hasta que yo no llego a tener en mis manos el título de la propiedad o del auto. Eso, dice la palabra de Dios, es convicción. Es la seguridad de que aquello que tú crees, que has creído y que lo estás haciendo parte de tu vida, es un hecho, es una realidad. Por lo tanto, hablar de liderazgo desde este punto de vista, liderazgo dentro de la obra de Dios, requiere una completa convicción del llamado. Una completa convicción del llamado.
Yo creo que Jesús se preparó para liderar, comenzando con una completa convicción. No había duda de su llamado. Estaba convencido. Sabía lo que esto implicaba. Y esto fue parte, por lo tanto, de su preparación para llegar a ser el líder máximo de líderes sobre esta tierra. Veamos tres pasajes, por lo menos un pasaje bíblico. Lucas 4, 18 al 19. Dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido. Parte de la convicción de Jesús, parte de la seguridad, parte de que él creía porque podía sentir y tener el título de la propiedad, del título de ese llamado, es porque él estaba convencido: Dios me ha ungido, Dios me ha seleccionado, Dios me ha llamado, me ha ungido para este momento. Y luego dice: para anunciar buenas nuevas a los pobres. Y noten la segunda parte de la convicción de Jesús: me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a pregonar el año del favor del Señor. Jesús estaba completamente convencido. La convicción fue parte de la preparación de su liderazgo, porque de otra manera, si no hubiera estado convencido, si no hubiera tenido una convicción como él la tuvo, posiblemente no hubiera tenido éxito en todo lo que él tuvo que hacer, vivir, experimentar y hasta soportar por ser un líder dentro de la obra del Señor. Una segunda característica de cómo Jesús se preparó para liderar, creo yo que fue entendiendo la cultura en donde él lideró, entendiendo la cultura humana. Jesús vino a este mundo, claro, para conocerlo, pero también para identificarse con la raza humana, con nosotros. Todos conocemos este texto muy querido en Mateo 1:23, Emmanuel, Dios con nosotros. La Virgen, dice allí el apóstol Mateo, el discípulo Mateo: la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y lo llamarán Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Mateo le expande la definición de Emmanuel. Isaías simplemente dice: y lo llamarán Emmanuel. Pero Mateo dice: y Emmanuel significa Dios con nosotros. Yo creo que esta es la expresión máxima de llegar a conocer una cultura. No sé cuántos de ustedes, colegas, queridos hermanos, hermanas, que están escuchando esta plática, este seminario sobre liderazgo, no sé cuántos de ustedes han tenido la oportunidad de servir como misioneros en algún lugar remoto. Y cuando hablo de misioneros, hablo de realmente misionero. Ir a un lugar completamente desconocido, entrar en una cultura que no es tu cultura, y enfrentar riesgos y peligros de los cuales tú ni siquiera tienes una idea, porque no los has vivido. Yo sé que en un tiempo atrás, yo creo que todavía hasta cierto punto han cambiado un poquito, pero el proceso de asimilamiento de un misionero cuando ha sido llamado a otro país, en nuestra iglesia, la Conferencia General, lleva al misionero a través de un proceso de varios meses de preparación. Hay seminarios a los cuales tú, como misionero que estás a punto de partir a la China o al África o a las Amazonas, donde sea, tienes que pasar por ese proceso, no solamente tipo clase, tipo seminarios. Hay muchos otros protocolos que son parte, porque son
parte del asimilamiento que te van a preparar para entender un poquito esa cultura a la cual tú vas ahora a ser parte de ella. Yo creo, de nuevo, queridos colegas, amigos, amigas, que Jesús, parte de su preparación para ser el líder que fue entender, llegar a entender la cultura a la cual él iba a servir. La cultura, es verdad, presenta desafíos hasta cierto punto. La cultura presenta desafíos de ambos lados. Cultura es algo que podemos, cada uno de nosotros, tenemos una cultura, venimos de algún país, de alguna nación, y esa es tu cultura, tus raíces en las cuales tú has crecido, la lengua que tú hablas, las comidas que tú disfrutas, el medio ambiente que te rodeó, todo eso es parte de la cultura. Pero desafortunadamente la cultura también presenta desafíos para el líder, para el liderazgo, porque la cultura puede ser buena por un lado, pero puede ser también desafiante o no muy buena por otro lado. Hay fuerzas del medio ambiente que influencian al líder. Y en este caso, la cultura fue buena y fue desafiante a la misma vez para el Señor Jesús en su preparación para ser el líder que fue. Vivimos en una cultura con un sistema imperfecto. Ese es uno de los desafíos de una cultura. El pecado, un sistema imperfecto que toda cultura tiene que lidiar. Las injusticias que tú puedes ver en tu propia cultura y en las otras culturas por igual. Y como mencioné, las cosas buenas también como las cosas malas. La cultura es parte de lo que varios psicólogos llaman es el mundo externo. Es el mundo externo, el mundo que nos rodea, aquello que también forma parte de nuestra formación, no solamente como seres humanos, pero hablando ya en términos espirituales y de liderazgo como líderes dentro de la obra de Dios. Como mencionamos, la cultura es parte de ese desarrollo de liderazgo y por lo tanto la cultura cumple los propósitos de Dios. Por eso es que Dios nos ha puesto en la cultura, cada cultura a la cual tú y yo pertenecemos, nos ha puesto para que seamos parte de ella y para que Dios pueda cumplir los propósitos que Él tiene. Por ejemplo, saber de dónde vienes, el poder tener aunque a veces duele, pero el tener el privilegio de mirar hacia atrás y de ver tus raíces, de dónde vienes, dejar que esas experiencias Dios las use para amoldar tu corazón, para amoldar tu alma, tu forma de ser como líder para poder servir mejor en la causa de Dios. No siempre mirar atrás es agradable. Algunos de nosotros posiblemente venimos de experiencias tristes. Nuestra niñez, nuestro nacimiento no fue tal vez lo ideal, no fue de celebración por las circunstancias que hayan sido. Así que a veces el mirar hacia atrás causa dolor. Pero ¿sabes qué? Dios permite, de nuevo, que todas estas circunstancias cumplan su propósito en la formación del liderazgo que Dios quiere que tú y yo seamos. Saber dónde estás parado. Este es el presente. Ya el pasado quedó atrás, pero ahora, en pleno siglo XXI, ¿dónde tú estás parado? Poder mirar a tu alrededor y aprender de la cultura que ahora te rodea. Posiblemente no sea la cultura que te vio nacer, es otra cultura. De allí también vamos a aprender cosas. Dios va a utilizar esa cultura que te rodea ahora para poder amoldar, preparar
y perfeccionar tu corazón como líder para poder mejor servir en su causa. Mirar alrededor y dejar que esas circunstancias que te rodean hoy en día también formen parte de ese crecimiento. Y por último, ahí, hablando de la cultura, saber a dónde quieres ir como líder, a dónde quieres ir y a dónde quieres llevar a otros contigo, mientras como líder siempre miras hacia el futuro, hacia donde Dios te quiere llevar. Esa sería otra característica en mi criterio de cómo Dios forma o cómo Dios forma al líder, cómo Jesús mismo, Él se preparó para liderar, aprendiendo, entendiendo, siendo parte de la cultura de donde Él llegó a ser líder. Una tercera característica, queridos amigos, hermanos, hermanas, de cómo Jesús se preparó para liderar, creo yo que fue entendiendo su llamado, el por qué estoy aquí, por qué, entendiendo el llamado. Una cosa es tener la convicción del llamado y otra cosa es llegar a entender y para qué fui llamado, por qué estoy aquí. Alguien dijo que el llamado es un misterio, porque comienza y termina con Dios. Y digo que es un misterio porque no todos hemos sido llamados a ser líderes dentro de la obra de Dios de la misma manera. De todos los que estamos aquí participando de esta charla, de esta plática, este seminario, yo les aseguro que la experiencia del llamado de cada uno de ustedes es tan diferente. No es la misma. Es un misterio cómo Dios nos llama de diferentes maneras y cómo ese llamado también comienza y termina con Dios. Moisés fue llamado de una manera y no hay tiempo para entrar en detalles, pero ustedes conocen, me imagino, bastante la palabra de Dios y pueden en su mente ir a ese momento de cuando Dios llamó a Moisés, una zarza ardiendo en un desierto, cosa increíble de asimilar. No, hablemos de David. David, a él, su llamado fue completamente diferente. Su preparación completamente diferente. Pablo, el apóstol Pablo, ustedes conocen muy bien el llamado de Pablo, cómo comenzó y bajo qué circunstancias. Algunos de los discípulos, Pedro, Andrés, pescaban en el lago, cumplían sus labores cotidianas de la vida, su profesión. Y Jesús simplemente caminó sobre la orilla, los miró y los llamó. Llamados de diferentes formas. Todos hemos sido llamados, no todos hemos sido llamados de la misma manera. Y sin embargo, no todos los llamados viven o vivimos las mismas experiencias. Quiero que consideren estos puntos. Es un llamado, el llamado es un misterio. El llamado está hilvanado en el ser humano. El que es llamado a servir la iglesia de Dios vive o describe su vida o debería describir su vida en términos del llamado. Quiero que consideren estos tres puntos que comparto con ustedes acerca del llamado. Es un misterio de Dios, le pertenece a Dios, comienza con Dios, termina con Dios y entre medio es Dios. Y sin embargo el llamado está hilvanado en un ser humano. Está hilvanado en el ser humano, en ti y en mí. Y nuestro llamado debería describir nuestra vida en términos del llamado. En otras palabras, yo
debo de vivir una vida completa, siempre en términos de mi llamado. Vean este pasaje bíblico, allí en 2 de Timoteo. Pablo aconsejando a un joven líder, Timoteo, a un joven pastor. Algunos creen que Timoteo fue el primer pastor asignado a un distrito o a una iglesia. Y aquí está su mentor, Pablo, aconsejándolo, preparándolo, y dentro de todos los consejos que le da en 1 y 2 de Timoteo, noten algo interesante en este pasaje aquí. Le dice: comparte nuestros sufrimientos como buen soldado de Cristo Jesús. Primera ilustración. El llamado, Pablo lo ilustra como un soldado. Y luego dice: ningún soldado que quiera agradar a su superior se enreda en cuestiones civiles. Pero noten cómo luego cambia de ilustración. Asimismo, el atleta no recibe la corona de vencedor, sino compite según el reglamento. Y luego noten cómo en el mismo párrafo, en el mismo consejo, utiliza una tercera ilustración. El labrador que trabaja duro tiene derecho a recibir primero parte de la cosecha. ¿Qué quiso decir Pablo a este líder en formación de nombre Timoteo? ¿Qué le quiso decir con este consejo que en realidad está dividido en 3 diferentes ilustraciones? 3 ejemplos interesantes de lo que implica el llamado a liderar. Básicamente, Pablo le dijo: Timoteo, entiende tu llamado. No va a ser sencillo. El llamado es como un soldado y todo lo que implica ser soldado. El llamado es como un atleta y todo lo que implica ser un atleta. Y tu llamado va a ser como un labrador, alguien que trabaja la tierra, y tu llamado va a implicar todas esas características. Por lo tanto, mis queridos, entender el llamado es muy importante, porque aunque es complicado, a la vez es un privilegio, porque comienza y habrá de terminar con Dios. Y yo creo que cuando Jesús entendió su llamado, captó bien claro por qué él estaba en esta tierra. No tuvo ninguna duda, no tuvo ninguna pregunta de qué es lo que él tenía que hacer. Cuando tú, donde quiera que estés, entiendes tu llamado como líder, te habrás dado un paso más a la formación de liderazgo en tu ser, en tu vida, porque entender el llamado es saber para qué fuiste llamado, dónde estás parado y qué es lo que tienes que hacer y vivir en términos de eso. Les dejo 4 preguntas de reflexión aquí brevemente, y la respuesta sin duda tiene que ser bien clara en la mente de cada uno de nosotros. ¿Tú te consideras llamado a servir dentro de la obra de Dios? Que tu respuesta sea convincente, que haya convicción en tu respuesta. Sí, soy llamado para servir en la obra de Dios. Estoy convencido. No tengo duda de ese llamado. Bueno, ¿y para qué fuiste llamado? Otra pregunta del llamado que tú tienes que contestar y tener una convicción firme. Entender para qué fuiste llamado. ¿Qué es lo que estás aportando con ese llamado? Otra pregunta muy clave para que tú la puedas contestar y decir: por la gracia de Dios, esto y esto y esto estoy aportando a la obra de Dios porque he entendido mi llamado. Y por último, ahí, ¿quién es tu audiencia? ¿Quién es tu audiencia? ¿Para quién estás? ¿A quién estás liderando? ¿A quién estás sirviendo? ¿A quienes están siguiendo tu liderazgo? Preguntas de reflexión que espero que la respuesta pueda ser bien convincente, bien clara en la vida de cada uno de nosotros. Una 4ª característica de la preparación de Jesús para liderar, en mi criterio, creo yo, fue entender lo que es comunidad.
Y con comunidad, aquí yo no estoy hablando de el área donde vivimos. A veces tendemos a decir la comunidad donde vivo, mi vecindario, mi alrededor, todo lo que es común allí alrededor donde yo vivo. No estamos hablando de ese tipo de comunidad. Estamos más bien hablando de la característica de entender cómo Dios va a influenciar tu corazón para liderar. Déjenme lo explico de esta manera. Muchas veces nosotros hemos llegado desde niños a aprender un poquito, a ver un poquito de liderazgo, viendo, por ejemplo, yo en mi niñez, en el lugar donde crecí, yo crecí en la ciudad de Tijuana, Baja California, desde un año. Y en aquellos años donde yo crecí era un baldío. No había muchas casas. Las casas apenas estaban comenzando a surgir aquí y allá. Así que era una comunidad muy rural, sin nada de servicios, de electricidad, agua, no había nada. Cuando comenzaron algunos a tener electricidad, había una vecina que consiguió no sé dónde una televisora. Y yo recuerdo cómo yo escuchaba ese televisor y cómo me acercaba de vez en cuando a la ventana para ver qué es lo que la vecina estaba viendo. Era la única vecina en muchas casas alrededor que tenía una televisora. Y recuerdo que sin que ella me viera, yo miraba por la ventana y recuerdo ver vez tras vez y me iba el mismo día, a la misma hora, porque sabía que venía el programa, el famoso Llanero Solitario. Un programa en inglés le llaman The Lone Ranger. El Llanero Solitario era ese programa de un personaje, un héroe, superhéroe, que llegaba a las comunidades y hacía justicia. Y todo el mundo lo veía como un líder, un gran líder dentro de esa comunidad. Y uno a veces crece viendo este tipo de historietas, este tipo de programas, y comienza uno a pensar que ser líder es ser un tipo llanero solitario o ser un superhéroe, donde yo todo lo puedo, no necesito de nadie, vengo en mi caballo como el llanero solitario, hago justicia y me voy cabalgando de nuevo por donde vine, y la comunidad, aquellos que yo serví, felices de que yo haya podido hacer una diferencia en su vida. El problema es que Dios quiere conectar tu corazón con el corazón de otros a través de entender lo que es comunidad. Por eso es que les digo, no estamos hablando de vecindades o de ciudades o de áreas. Estamos hablando de vivir en comunidad, los unos con los otros. Dejar que Dios, en tu desarrollo, en tu preparación para el liderazgo, donde quiera que vayas a estar, pueda Dios conectar tu corazón con el corazón de aquellos que te rodean. El líder no se forma en aislamiento. El líder se forma en comunidad. Jesús no vino a esta tierra a ser un líder solitario. Jesús se desarrolló. Jesús formó su liderazgo en comunidad. El ejemplo más hermoso que tenemos, los 12 discípulos que él llamó a convivir con él, a vivir día y noche. Formó una pequeña comunidad de creyentes con sus 12 discípulos. ¿Por qué? Porque Dios estaba conectando el corazón de Jesús con el corazón de su comunidad, de aquellos a los cuales él iba a ser un líder. El peor error que podemos cometer es creer que podemos llegar a ser líderes y buenos líderes, pero solitarios. Jesús vivió en comunidad. Dios deliberadamente e intencionalmente amolda el corazón del líder
a través de la comunidad, a través de las personas. Y comunidad, hablamos de varias cosas. Por ejemplo, la familia, tu familia es una comunidad, ha sido una comunidad. Ahora de adultos ya no vivimos con mamá, papá, hermanos, pero fueron en algún momento una comunidad para nosotros cuando convivimos juntos. Ahora convivimos tal vez a la distancia y más de vez en cuando, pero el origen, la familia, sirvió como una comunidad donde Dios amoldó en aquellos momentos tu corazón para que llegaras a ser el líder que ahora eres. Jesús también vivió en una comunidad de familia. María y José y los hermanos que lo rodeaban fueron su comunidad familiar, y de esa manera Dios estaba moldando, preparando su corazón como líder. La familia actual que tienes ahora, tu esposa, tus hijos, es una comunidad también, una comunidad íntima que Dios te ha dado para, de la misma manera, a través de las experiencias y los convivios, Dios deliberadamente e intencionalmente amoldar tu corazón como líder a través de esta experiencia que tú estás viviendo en tu familia como líder. Las experiencias de líder de nosotros que hemos vivido con el concepto de amor. A veces son buenas, a veces son malas. Y Dios permite todas estas cosas. Los noviazgos, las relaciones que tuvimos, que tuviste, todas esas experiencias también fueron parte de una comunidad y donde Dios quiso pues que de alguna manera pudiéramos nosotros aprender el concepto de amor para poder nosotros llegar entonces a no solamente a tener la experiencia, a vivirlo, sino también poder compartir de esa manera. Los amigos, la comunidad que nos rodea, todo eso son pequeñas partes de esa comunidad que Dios ha querido que tú y yo seamos parte. Es un proceso de preparación y cada experiencia, yo creo que ustedes no me dejarán mentir cuando hablamos de familia, de original, familia actual y los demás puntos allí en su pantalla, no me van a dejar mentir de que cada una de estas experiencias, de alguna forma u otra, Dios las ha usado y las seguirá usando para formarte a ti como líder, para que entendiendo lo que es comunidad en forma personal, podamos nosotros ser mejores líderes y poder conectarnos, como vimos anteriormente, con el corazón de aquellos a quienes estamos llamados a liderar o quienes van a seguirte en tu liderazgo. Otra característica, y vamos a tratar de resumir esto ya para terminar, otra característica de cómo Jesús se preparó para liderar fue practicando la comunión. Y aquí, comunión, quiero decir, con comunión ensayando para la eternidad. ¿Qué significa todo esto? Vean lo que Lucas 16 dijo acerca de Jesús. Jesús o él, por su parte, solía retirarse a lugares solitarios para orar. Jesús obviamente fue nuestro mayor ejemplo en cuanto al concepto de comunión con Dios. Otro texto bíblico. Después de despedir a la gente, subió a la montaña para orar a solas. Al anochecer, estaba allí él solo. Comunión con Dios. Por aquel tiempo se fue Jesús a la montaña a orar y pasó toda la noche en oración a Dios. Cuando hablamos de comunión, cuando hablamos de practicar la comunión, de cómo la comunión es otra característica de preparación para el líder. Estamos hablando, ya ustedes lo captaron, de ese encuentro personal, de esa cita con Dios. Alguien lo describió por ahí como entrar a un cuarto a solas con Dios. La puerta está abierta, tú entras y te das cuenta que cuando entraste ya Dios estaba allí, no sabes qué hacer, tal vez cierras la puerta, no sé, o la dejas media abierta, no sé, pero de repente
en ese momento de comunión, dentro de ese cuarto, llegaste, entraste y estás allí con Dios. Y la pregunta es, ¿de qué vas a hablar con Dios? ¿Qué le vas a contar a Dios? ¿Qué Dios te va a decir a ti? ¿Qué experiencia va a ser esa? A solas con Dios, de repente, en ese cuarto. Nuestro problema, y permitan que les haga esta confesión, es personal. Posiblemente van a estar de acuerdo o en desacuerdo conmigo y está bien. Estamos aquí compartiendo experiencias que cada uno tenemos, pero yo personalmente creo que el problema más grande o uno de los problemas más grandes como adventistas del séptimo día que tenemos es que hemos perdido el verdadero significado de comunión con Dios, especialmente cuando viene a la hora del sábado. A la hora del sábado. Porque cuando vemos Génesis, y no hay tiempo para entrar en mucho detalle allí, y donde dice que en el séptimo día Dios descansó de toda su obra y apartó ese día. Y la expresión y reposó o descansó Dios, ¿qué significa eso? Como adventistas y buenos adventistas, para nosotros ha sido dejar nuestras labores cotidianas, el trabajo cotidiano, lavar, planchar, ir de compras, hacer las cosas que hacemos en nosotros 6 días de la semana, dejar todo eso y pensar que nos dedicamos a Dios de mañana a noche, yendo y haciendo y cumpliendo todo lo que hacemos en la iglesia. Y más, pues si eres pastor, llevando a cabo todo lo que llevamos a cabo en la iglesia. Predicar, juntas, aquí, allá y todo eso, y terminar el día exhaustos, pero contentos porque no solamente servimos a Dios y pensamos algunos y hemos estado en comunión con Dios. Pero el problema es de que el texto de Génesis nos lleva mucho más allá de dejar las cosas cotidianas y seguir trabajando en cosas espirituales. Comunión o lo que es el Shabbat es en realidad un cambio de actividad. Lo que Dios hizo es un cambio de actividad cuando dice y reposó o descansó en el séptimo día. El Shabbat es un cambio de actividad y sí, a veces nosotros decimos, sí, cambiamos de actividad, dejamos las actividades seculares y entramos en actividades religiosas o actividades espirituales. Pero lo que a veces donde perdemos el verdadero enfoque es que Shabbat o el reposar para Dios en Génesis es un tiempo de reflexión. Al hacer cambio de actividad, ahora Dios deja de crear, deja de hacer cosas, deja la creación, deja de crear y entra en un momento de reflexión, de evaluación, de restauración. Y es ahí donde yo personalmente creo que a veces hemos perdido el sentido de comunión con Dios, porque tal vez nuestra única comunión con Dios fuerte es el sábado, porque pues, creemos que estamos en comunión en todas las actividades que hacemos, pero la verdad es que Dios nos llama a practicar una comunión muy diferente, de reflexión, de evaluación de nuestra alma, de nuestro espíritu. Descansar tiene otro significado. Como ya mencionamos, el cambio de actividad, de la actividad a la reflexión, evaluación. Y es ahí donde Dios espera de cada uno de nosotros que podamos aprender lo que es comunión, practicar una comunión real con Dios que nos va a preparar, nos va a ayudar a poder ser mejores líderes. Y ustedes conocen muy bien el ejemplo de Jesús, como ya lo mostramos. Él vivió en comunión con Dios, y comunión, reflexión, evaluación es estar a solas con Dios,
a solas con tu Creador, a solas con aquel que es el líder de tu vida, aquel que te llama, que te llamó, que es el principio y el final de tu llamado y el que te sustenta en tu llamado. Aprender lo que es la verdadera comunión. Y terminando, queridos colegas, amigos, una sexta característica de preparación, creo yo, en el liderazgo de Jesús fue aprender a vivir en conflicto. En otras palabras, aprender a morir para poder servir. Dios utiliza el conflicto para moldar el corazón del líder. Y como líderes, todos deberíamos de tener una estrategia para lidiar con el conflicto, porque el conflicto nunca va a estar ausente de tu vida. Querido amigo, colega, pastor, hermano laico, hermana laico. El conflicto siempre va a ser parte del líder. El conflicto fue parte de Jesús, y bien que lo fue, y tú conoces muy bien los conflictos que él vivió y que enfrentó. Tú y yo como líderes vamos a estar rodeados de conflicto. Y si tú y yo no aprendemos a vivir en conflicto, a tener una estrategia para lidiar con el conflicto, vamos a fracasar como líderes. Te comparto un ejemplo de lo que podría ser una estrategia para aprender a lidiar con el conflicto. Simple y sencillamente, a veces tenemos que superarlo. Supéralo. Superémoslo. Elijamos, como dice ahí, elige tu dolor. Como quien dice en inglés, hay una mejor expresión, choose your own battles. No a veces como líderes somos el superhéroe que vamos a poderlo hacer en todo. Tenemos a veces que escoger nuestras batallas. Examina a tus críticos. Hay que entender, hay que ser paciente, examinar, entender, no obviamente aplaudirles, pero aprender algo. Posiblemente haya algo que vamos a aprender de ese conflicto cuando alguien te critica. Hay que aprender a mirarnos en el espejo y reflexionar en cuanto al conflicto en que vivimos y qué es lo que estamos haciendo. Buscar buen consejo, eso no es bueno, no está por demás. Ser bondadoso, ser honesto, perdonar. Esto es simplemente un ejemplo de una estrategia para vivir en conflicto. Y yo les comparto, es mi estrategia. Yo me ha costado aprenderla, me ha costado hacerla mía. No siempre le pego al clavo en cada una de ellas. A veces fracaso, a veces otra me saca de quicio, es más fuerte que yo, pero por lo menos sé que tener una estrategia y vivir, practicar alguna de estas cosas ayuda a poder sobrevivir como líder y dejar que el conflicto amolde mi corazón como líder, así como lo hizo en el caso de Jesús. Y finalmente, queridos colegas, aprendiendo a liderar en las cosas comunes de la vida, descubriendo que lo ordinario es extraordinario. Es buscar a Dios en todo lugar, en circunstancia, como líderes, a aprender a poner atención a los detallitos a nuestro alrededor, seguir aprendiendo, diciéndosela a Dios, compartiendo con Dios y vivir con un corazón agradecido son algunas de las cosas pequeñitas, comunes de la vida, de las cuales podemos también aprender a ser líderes. Pastor, doctor Eli, doctor Macena, ¿qué más puedo compartir con ustedes? Son simplemente experiencias comunes, vividas de la vida de un servidor en cuanto al liderazgo, y pues espero que de alguna forma u otra sean de ayuda, de crecimiento, para que ustedes puedan, nosotros como líderes podamos seguir aprendiendo a liderar, a dejar que Dios nos amolde, nos forme como líderes en nuestra vida. Y básicamente ese sería nuestra charla, nuestro seminario
a compartir con ustedes.